sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irán, como la flor que hoy no está. Más vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en las riquezas ni en poder, mas yo me jactaré en Jesús en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Te adoramos, bendito Dios, y confiamos plenamente en tu misericordia, en tu amor y tu poder en relación a esta palabra que vamos a entregar. Todo lo haremos en tu nombre y te damos gracias desde ya, en el nombre de Jesús. Amén. El tabernáculo y el perdón en Cristo es lo que tenemos hoy día como título. Vamos a estar viendo los capítulos 9 y 10 de Hebreos. Así que ya vaya buscando en su Biblia el libro de los Hebreos. Tuvimos el domingo pasado entonces una predicación sobre el sacerdocio y el nuevo pacto espiritual que se formuló al venir el Señor Jesucristo
a la humanidad de este planeta. Creo que el tema del sacerdocio del creyente cristiano tiene que ser perseverante, una entrega de la vida al Señor. Cuando entendemos la relevancia magnífica de ser personas consagradas a Dios, podemos hacer de nuestra vida una bendición personal proyectada a la familia y a quienes están a nuestro alcance. Como pastor de nuestra congregación, clamo al Señor por la palabra que Él nos ministra como iglesia en las predicaciones y enseñanzas. Tarea de los hermanos y hermanas y yo, que tratamos de enseñar con la mejor disposición en la escuela dominical presencial y en los cultos virtuales. Es esencial que ustedes lean sus Biblias para así profundizar lo que van escuchando en estas lecciones que les presentamos. Conviene que cada miembro de la iglesia se fortalezca espiritualmente, situación que Dios nos concede para compartir la enseñanza con sus familias y otras personas. Así que entonces tengan sus Biblias abiertas en la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Es preciso que vayan descubriendo la temática que iremos dando como enseñanza doctrinal y predicación para entender y crecer en gracia y en testimonio. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 9, versículos 1 al 10 primeramente, para hablar del tabernáculo, el primer pacto. Vamos a leer algunos versículos de acá. Hebreos 9, 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. No voy a seguir leyendo, porque usted tiene ya su Biblia abierta, ¿no es cierto? Y va a ir viendo lo que vamos a ir entregando. Ya dijimos en domingos pasados que Jesús, como sumo sacerdote, se sentó a la diestra del Padre Dios Omnipotente y que vino a esta tierra para hacer un pacto nuevo con sus hijos. El primer pacto del Señor fue con Israel, que Moisés lideró y usó en su tiempo, dejando a Israel la normativa del antiguo pacto según el Antiguo Testamento. Todo correspondía al modelo que Dios le dio a Moisés allí en el monte Sinaí. En Hebreos 8:13 fue el último versículo de la predicación anterior que habla del final del antiguo pacto y que lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lo bueno es que nosotros como personas, aún poniéndonos viejos en esa condición de desaparecer, no nos afecta el pacto nuevo que se estableció cuando vino Jesús, porque obviamente no se trata de la vida del creyente. El tema es el pacto nuevo que el Señor nos dio. Me parece necesario ver el preámbulo del sistema de sacrificios que el pueblo de Israel llevaba a cabo en servicio y adoración a Dios. Sacrificios que tenían el nombre de Corbán. Estos sacrificios eran de dos clases. Uno con derramamiento de sangre matando un animal y otro por las ofrendas. El primero de los sacrificios era el holocausto, que fue lo que más se empleaba. Se quemaba totalmente la carne, pero la sangre se omitía. Significaba acción de gracias, ayuno o lamentación del pueblo.
El segundo sacrificio era la ofrenda de paz que se hacía junto a una comida fraternal. Era el más significativo de paz por la comunión con Dios y la comunión de unos con otros. Y era una fiesta bien festiva y de mucha alegría. Y el tercer sacrificio era para perdón que propiciaba la expiación de los pecados de Israel. Se rociaba el propiciatorio con la sangre de los animales sacrificados buscando el perdón de Dios por los pecados. Se incluía el sacrificio por la culpa o la reparación de lo que se había hecho mal. Se consideraba esto por males cometidos en ignorancia y los pecados por la culpa se daba por la falta cometida en plena comisión. Había otros sacrificios, como las ofrendas vegetales, especialmente por las primicias obtenidas, reconociendo de Dios que proveía los frutos del campo. Y el incienso se ofrecía frente al velo del lugar santísimo que solo hacían los sacerdotes en relación de la expiación y la oración. Se recordaba por las oraciones que el pueblo efectuaba entendiendo que ascendían a Dios como el incienso. Y respecto al tabernáculo, ya vimos en Hebreos 8 la superioridad del Señor Jesucristo como sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, un santuario espiritual, no de lo terrenal. Es único y eterno por obra de Dios. Dios desestimó el primer pacto porque no estuvieron a la altura de obediencia que correspondía. El Señor se ofendió desentendiéndose de ellos y expresó que después de aquellos días decidió hacer el nuevo pacto con la casa de Israel, con las serias palabras que leemos en Hebreos capítulo 8, que pondrá sus leyes en sus mentes y que escribirá esto sobre sus corazones, y será Dios para ellos y ellos pueblo de Dios. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En el tabernáculo estaba el lugar santo, el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación, y el segundo velo, el lugar santísimo. Estaba allí el arca de oro que tenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, no sin sangre, ofreciendo por sí mismo y por el pueblo. Y en el versículo 9-8 se indica que el Espíritu Santo no se presentaría mientras estuviera el primer tabernáculo en pie. Es un pacto nuevo, por ser con Cristo el mediador y sabiendo que el antiguo pacto no estaba a la altura de lo que es el nuevo pacto, refrendado por el Dios omnipotente. El capítulo 9 de Hebreos que vemos ahora menciona el tabernáculo que Moisés construyó en obediencia del Señor. Fue importante, muy digno de respeto, pero la palabra fue de carácter temporal, menor al nuevo pacto. Ahora usted empiece a ver ya los versículos 11 al 28 de este capítulo 9 de Hebreos. No voy a estarlo leyendo en este momento. Entrada del sumo sacerdote, Cristo. Con la entrada de Jesucristo como sumo sacerdote aparece el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, tampoco necesario de sangre de machos cabríos ni becerros, sino por la sangre de Cristo en el lugar santísimo, obteniendo así la redención eterna. Sin mancha, ofrecido a sí mismo a Dios, limpiando las conciencias y las obras muertas de quienes sirven al Señor con obediencia y fidelidad. Cristo es el nuevo mediador de un nuevo pacto que entregándose a la muerte física sin mancha a Dios, por lo cual es el mediador de ese nuevo pacto, a fin de que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es la bendita promesa de los cielos que nos permite estar bajo el poder y la misericordia divina. Todo lo que estoy diciendo, estas palabras de Hebreo, son para nosotros, son para todos los que se entregan sinceramente con la fe exclusiva de los hijos de Dios. Ya no tenemos que derramar sangre de animales con sacrificios de la antigüedad. Hay un testamento que nos da la herencia maravillosa del Señor. El testador es Dios mismo en su divina voluntad,
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El nuevo pacto es vida eterna para seres imperfectos y pecadores. La misericordia del Señor nos bendice gracias al sacrificio terrible que sufrió en la cruz. Nadie de nosotros podía hacerlo. Tuvo que venir enviado por el Padre y se entregó para abrirnos la puerta de los cielos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Está usted segura, está usted seguro de que va a llegar a la patria celestial? ¿Se dio verdaderamente usted para servir a Dios y a su prójimo? Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y con agua roció el libro y a todo el pueblo también diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y allí se dice que casi todo es purificado según la ley con sangre y que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado porque ya no son cosas de este mundo las que nos benefician, ya que las cosas celestiales están purificadas con mejores sacrificios que los que hubo en el antiguo pacto. Cristo no entró al santuario hecho de mano, sino que en el cielo mismo se presentó por nosotros ante Dios. Y no tuvo que hacerlo varias veces como hacía el sumo sacerdote de la antigüedad, sino que en el mismo cielo nos ha presentado ante Dios, sin sangre ajena como tenía que hacer el sumo sacerdote del pasado. Cristo sufrió lo indecible una vez solamente en la cruz del Calvario. Su horrible dolor no tuvo que reiterarse muchas veces para darnos la salvación. Ahora dependemos solamente de la obediencia de sincera fe puesta en el Dios Todopoderoso. De manera que los hombres y las mujeres tenemos que morir una sola vez y después de entrar al juicio final. El Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar todos los pecados humanos y vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vamos a hacer un paréntesis aquí, que tiene que ver justamente con lo que estamos diciendo. El Salmo 40, versículos 6 al 8, que está aquí, justamente en el libro de los Hebreos citado. Y dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este Salmo 40 tiene un título que sintoniza plenamente con lo que estamos viendo en la predicación de hoy. Alabanza por la liberación divina. Ese título le pusieron en la Biblia. Es un salmo de David. Y habla de la paciencia del creyente respecto a la bondad de Dios, que se inclinó a David y oyó su clamor. Estaba en el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Así lo dice en el Salmo. Pero el Señor lo puso sobre peña y enderezó sus pasos. Y puso luego en su boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dígame si esto no es una afirmación que nos indica lo que somos, lo que hemos sido antes de conocer al Señor. En medio de los pozos profundos del pecado hemos estado. Pero cuando nos convertimos del mal para acercarnos a la vida del nuevo pacto que el Señor nos brinda, allí está la salvación y la vida eterna. Y en el versículo 9, David expresa que ha anunciado justicia en grande congregación y que no silenció su boca para predicar la voluntad de Dios, que el Señor lo sabe y que puso su justicia dentro de su corazón. A mí me parece esto una reflexión que todos los hijos y las hijas de Dios deberíamos tomar con responsabilidad absoluta. Nos llama el Señor a compartir sus misericordias y amor con familiares y personas que estén cerca o lejos, según podamos tenerlos, para hablarles de Dios y de su clemencia que precisa toda persona. Es lo básico de la fe cristiana. Es lo que nos corresponde hacer en los tiempos que nos resta vivir. Es lindo
Es magnífico este salmo de David, que finaliza con el versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Muchas veces hemos tenido momentos difíciles de salud o de problemas que abundan en las familias, en los trabajos, en instancias peligrosas por culpa de malas intenciones de algún delincuente. Pero David señala lo que él cree con fe, que sabe de la bondad del Señor y que Dios es su ayuda y es el que lo libra, clamando de que Dios no se tarde en lo que nos pase. Y vuelvo a decir, nuestro sumo sacerdote Cristo es santo y sin mancha. No aparece solo para sí mismo, sino que actúa en favor de todo aquel que se acerca a su camino. Está en la misión soberana de buscar la salvación de los pecadores. Su sacrificio es de una vez y para siempre. Cristo es nuestro gran mediador. Él observa con amor a la gente y en el gran juicio eterno será el abogado más sabio y paciente que nos defenderá de las acusaciones del enemigo de nuestras almas. Y leo ahí el capítulo 10, 23 al 25, donde dice: mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra de Dios nos remarca la indiferencia de acudir a la casa de Dios, creyendo que no es importante congregarse. Debemos oír, debemos aprender la buena doctrina que nos ayuda a servir en obediencia a lo que el Señor enseña. Mantenerse firme, sin fluctuaciones que debiliten nuestra fe, con una entrega verdadera al Señor, omitiendo la gracia misericordiosa de la oración cotidiana, desechando el amor fraternal de la Iglesia, mezquinando lo que nos corresponde dar para sostener la obra del Señor, efecto que no es obligado, ya que es con amor responsable que se entrega voluntariamente. Al parecer muchos creyentes olvidan lo que la Biblia nos señala reiteradamente, que se acerca el día de la venida del Señor que viene a buscar a su iglesia. Tenemos que entender que podemos partir de este mundo antes de la llegada del Señor para rendir cuenta de nuestra fidelidad. Y si Él aparece antes, bueno, partiremos en comunión hacia las alturas con toda la comunidad. Ve ahora a partir del versículo 26 al 39 el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos 10, 26 al 39. Pecando voluntariamente. Creo que en general el pecado es asunto de toda persona, incluyéndonos todos en esto. La carnalidad asoma desde los inicios de la vida y está todos los días tentando y haciendo caer a los desprevenidos. Y muchos que sabiendo que no deben hacer lo indebido, pecan planificando sus malas intenciones. Están también los que desafían la omnipotente autoridad de Dios, burlándose de la fe cristiana, diciendo que no hay vida eterna y que solo se vive carnalmente, abusando de los demás, apropiándose de lo que envidian de otras personas. Y es más grave aún el pecado de gente que ha conocido la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad, porque va a sufrir el peor de los resultados en el tribunal de Cristo. El versículo 10, 27 de Hebreos señala que será un juicio horrendo de fuego y que será 1000 veces peor de la muerte irremisible de los tiempos de Moisés, pisoteando al Hijo de Dios, llamando inmunda la sangre que derramó el Señor Jesús. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, que juzgará a su pueblo. Es Hebreos 10:30. Y qué frase tan tremenda, la del versículo 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, nos faltará alguno diciendo que Dios no tiene compasión entonces, de los que ignoran la fe en Cristo.
El amor incomparable del Señor no dejará de ser predicado y nos sigue pidiendo que lo hagamos con fervor y con entusiasmo. Dios envió a su Hijo Cristo a sufrir lo indecible por amor a todo el mundo y advierte que sus deseos son todos que se salven, que lleguen al reino celestial. Pero los alineados en el ejército de Satanás saben ya lo que eso significa, que se están condenando voluntariamente. Hermanas, hermanos, Dios te ama. Dios te ama por siempre. Búscalo siempre. Adóralo como debe ser. Y a partir del versículo 10:32, el autor de la carta a los Hebreos invita a recordar el pasado de padecimientos que han tenido hermanos cristianos después de haber sido iluminados. O sea, después que se habían convertido a Cristo y que los han tratado como indignos, ofendidos y puestos como espectáculo de los enemigos de nuestra fe. Hermanos en Cristo que fueron despojados de sus bienes sin decaer en su fe y con gozo de seguir bajo el señorío del Señor, sabiendo que recibirán la herencia eterna en el reino celestial. El autor dice a quienes recibieron esta carta que no perdieran la confianza cristiana, porque el premio, el galardón es mayor a todo lo anhelado en esta tierra. Creo que estas palabras, hermanos amados, están plenamente vigentes para todos los que estamos en el camino de la gracia divina. Perder lo material no tiene que destruir la confianza en Dios. Sufrir por el desaire de los incrédulos, los ataques de Satán, significa en el mejor premio, en el magnífico lugar de gloria que el Señor nos tiene preparado. Hay que tener paciencia, esperando la promesa que es del Señor. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Es parte de lo que leo en este momento. Y en Habacuc 2, 3 al 4 leo lo siguiente. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El que retrocede en su fe, el que se va sin sentir el amor del Señor, se va a perder. Mientras que los que mantienen su vivir y testifican ansiando ganar personas para Cristo, van a preservar sus almas. Queridos hermanos, la continuación de las predicaciones sobre la carta a los Hebreos tendrá el próximo domingo un tema que trasciende y que interesa a todo el que busca a Dios. La fe, que es certeza en esperanza, con plena seguridad, aunque no se vea porque es propiedad espiritual del creyente. Ese va a ser el tema del próximo domingo. Hablo a quienes nos siguen en las redes sociales. Lo invito a usted que venga a nuestro templo. Ofrecemos buena voluntad y su deseo de conocer la verdadera doctrina cristiana. El culto y la escuela dominical de cada domingo a las 11 horas es presencial. Usted puede venir con su pase de movilidad, por supuesto. Es obligación que nos da el Ministerio de Salud. Estamos aquí en Manuel Antonio Mata 213, la calle que está detrás del Gimnasio Hermógenes Lizana. Manuel Antonio Mata 213. Si no tiene Biblia, le ofrecemos sin costo un ejemplar para que pueda seguir las clases de doctrina cristiana con nosotros. Venga, será bien recibido. Y vamos a orar ahora en este momento. Rey de Reyes, Señor de Señores, oramos en este momento rogando de tu misericordia por la vida espiritual y material, por la salud integral en nuestra mente y en nuestro organismo físico. Ayúdanos a entender la palabra tuya, oh Dios, y danos sabiduría para poder vivir la voluntad
que tú tienes para tus hijos. Dios de los cielos, oramos por aquellas personas que necesitan abrir sus corazones para entregarse a Cristo, para poder vivir como hijos e hijas de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, porque eso es lo primero que hay que hacer, y dando entrada a la iglesia para conocer la palabra de Dios. Es necesario congregarse. Así lo leímos en la palabra que allí está indicada. Por eso le invitamos cordialmente. Venga, será bien recibido, bien recibida, y verá que la palabra que va a ser entregada va a llenar su vida y va a ser para gracia y misericordia en su hogar. El Señor les bendiga. Con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, completamente, no tenía ni una esperanza. Gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender tu sacrificio por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, diste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. Por eso vivo feliz. De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón: muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor.